Hola, soy el Dr. Javier. Si tienes más de 60 años y sientes que tu energía, deseo o firmeza ya no son como antes, quiero que sepas algo. No es el destino ni la edad. El cuerpo guarda un potencial inmenso que solo necesita ser despertado con el estímulo adecuado. Hoy voy a revelarte un sencillo masaje de 2 minutos que puede devolverle a tu circulación la fuerza de la juventud y reactivar erecciones firmes, naturales y llenas de vitalidad. Pero antes de hablarte de este método, es fundamental entender por qué la disfunción eréctil aparece con tanta frecuencia y cómo la ciencia ha estudiado su alcance durante décadas. Porque la verdad es que no estás solo. Millones de hombres en el mundo experimentan lo mismo, y conocer las causas es el primer paso para revertirlo. En 1993, la Conferencia de Consenso de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos definió la disfunción eréctil como la incapacidad persistente para lograr o mantener una erección suficiente para una relación sexual satisfactoria. Uno de los estudios más influyentes en este campo, el estudio del envejecimiento masculino de Massachusetts, realizado entre 1987 y 1989 con 290 hombres de entre 40 y 70 años, reveló que el 52% de ellos presentaba algún grado de disfunción eréctil, 17% leve, 25% moderada y 10% severa. Los principales factores asociados fueron la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y la depresión. Curiosamente, el consumo de tabaco o alcohol no se destacó como predictor determinante. Otro estudio de gran relevancia, el estudio de seguimiento de profesionales de la salud, que incluyó a 742 hombres sanos de entre 53 y 90 años, mostró una prevalencia ajustada por edad del 33%, asociada principalmente con el sedentarismo, el exceso de peso y el tabaquismo. Y en un panorama más amplio, la encuesta global sobre actitudes y comportamientos sexuales que analizó la vida íntima de 27.500 hombres y mujeres de entre 40 y 80 años, en 29 países confirmó no solo la magnitud del problema, sino también cómo influyen factores culturales, geográficos y de estilo de vida en su desarrollo. Cuando entendemos lo que realmente ocurre en el interior del cuerpo masculino durante la excitación, dejamos de ver la erección como un simple reflejo físico y empezamos a reconocerla como el resultado de una sinfonía perfectamente orquestada entre mente, sistema nervioso, hormonas y circulación sanguínea. Todo comienza con un estímulo, que puede ser visual, táctil, emocional o incluso una simple fantasía. En ese instante, el cerebro activa una cascada de señales que viajan por el sistema nervioso hasta llegar al pene. Allí, estas señales estimulan la liberación de óxido nítrico, una molécula pequeña pero poderosa que actúa como llave maestra. Relaja las paredes de los vasos sanguíneos, permite que se dilaten y que la sangre fluya con más facilidad. El pene, por dentro, está formado principalmente por 2 estructuras llamadas cuerpos cavernosos, una especie de esponjas vasculares que al llenarse de sangre, se expanden y endurecen. Cuando la sangre entra con fuerza y queda atrapada en su interior, la erección se vuelve firme y sostenida. Pero si ese flujo es débil, irregular o no se mantiene el tiempo suficiente, la rigidez disminuye o desaparece antes de lo esperado. Es como intentar inflar un globo con un soplo tímido. Sin la presión adecuada, nunca alcanza su forma completa. Sin embargo, la circulación es solo una parte de la historia. El sistema nervioso juega un papel igual de crucial. En condiciones normales, el sistema parasimpático responsable de los estados de relajación y placer toma el control durante la excitación sexual, facilitando la vasodilatación y el llenado de los cuerpos cavernosos. Pero cuando el sistema simpático,
que se activa en situaciones de estrés, ansiedad o peligro, domina la escena, ocurre lo contrario. Los vasos se contraen, la presión sanguínea se redistribuye hacia órganos vitales y la respuesta eréctil se debilita. Por eso, incluso con un sistema circulatorio sano, el exceso de preocupación o tensión emocional puede sabotear por completo el proceso. Aquí entra en juego un factor que muchas veces subestimamos: la mente. La sexualidad masculina no es un mecanismo automático que responde siempre igual. Está íntimamente ligada a las emociones, a la autoestima, a la calidad del vínculo con la pareja y al estado general del ánimo. El deseo nace en el cerebro, y cuando éste se ve invadido por el miedo al fracaso, la culpa o el estrés, el cuerpo interpreta la señal como una alerta, no como una invitación al placer. En esas circunstancias, incluso una circulación perfecta puede no ser suficiente para producir o mantener una erección satisfactoria. Y, por supuesto, cualquier alteración en estos mecanismos puede generar disfunción. Un flujo sanguíneo insuficiente, ya sea por arterias rígidas, inflamación crónica o acumulación de placa, reduce la cantidad de sangre que llega a los cuerpos cavernosos. Un desequilibrio en la señal nerviosa puede interrumpir la liberación de óxido nítrico o provocar contracciones vasculares prematuras. Y el estrés constante, además de alterar el sistema nervioso, eleva niveles de cortisol que afectan directamente la producción hormonal y el deseo sexual. Todo está conectado, y cuando una sola pieza se desequilibra, toda la maquinaria se resiente. Pero la buena noticia es que estos mismos mecanismos que a veces fallan también pueden ser reactivados y fortalecidos. La ciencia ha demostrado que, al estimular de forma precisa la circulación, promover la relajación del sistema nervioso y restaurar la comunicación entre mente y cuerpo, es posible recuperar la firmeza, el deseo y la vitalidad sexual, incluso después de los 60 años. Y aquí es donde un simple masaje puede marcar la diferencia. A medida que pasan los años, algo sutil pero profundo empieza a suceder dentro del cuerpo masculino. No ocurre de un día para otro ni se nota de inmediato, pero poco a poco, como una corriente subterránea, va debilitando los cimientos de aquello que antes parecía inquebrantable: la firmeza, el deseo, la potencia. Muchos hombres piensan que es simplemente la edad, como si cumplir años fuera una condena inevitable. Pero la verdad es mucho más compleja y, sobre todo, mucho más esperanzadora, porque en realidad no es el paso del tiempo en sí mismo el que apaga nuestra vitalidad, sino cómo responde el organismo a ese paso del tiempo. A partir de los 50 o 60 años, el cuerpo entra en una nueva etapa fisiológica. Las células se renuevan con menor eficiencia, la producción hormonal empieza a disminuir y los vasos sanguíneos, que antes eran elásticos y receptivos, se vuelven más rígidos y menos sensibles a las señales de expansión. La testosterona, esa hormona que no solo impulsa el deseo sexual, sino que también mantiene la masa muscular, la energía y la agudeza mental, cae gradualmente, reduciendo su presencia en sangre y su efecto sobre los tejidos. Es un proceso natural, sí, pero no es sinónimo de derrota, porque detrás de esa caída hay factores que no son producto del destino, sino de hábitos, decisiones y exposiciones acumuladas a lo largo del tiempo. Uno de los enemigos más insidiosos es la acidez interna del organismo. Con los años, el equilibrio ácido-base del cuerpo tiende a alterarse debido a la alimentación rica en productos ultraprocesados, el estrés constante y el bajo consumo de frutas y verduras. Este entorno ácido favorece la inflamación silenciosa y acelera el deterioro de los vasos sanguíneos, obstaculizando la circulación que necesitamos para lograr erecciones firmes. Además, esa acidez sostenida daña la capacidad de las células de producir energía de manera eficiente,
lo que se traduce en menos vitalidad y una respuesta sexual más lenta y débil. Junto a la acidez, el estrés oxidativo se convierte en un factor determinante. A lo largo de los años, el cuerpo acumula radicales libres, moléculas inestables que dañan las células, y el sistema antioxidante natural ya no es tan eficiente neutralizándolos. El resultado es un daño progresivo en el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos responsable de liberar óxido nítrico. Y si recordamos que el óxido nítrico es esencial para dilatar las arterias y permitir que la sangre llene los cuerpos cavernosos, podemos imaginar el impacto. Menos óxido nítrico significa menos flujo sanguíneo, por lo tanto, erecciones más débiles o inexistentes. La inflamación crónica, ese fuego lento que muchas veces no causa síntomas evidentes, completa este trío silencioso. Originada por el exceso de grasa visceral, infecciones de bajo grado o incluso el estrés psicológico constante, altera la señalización hormonal, interfiere con la producción de testosterona en los testículos y dificulta la reparación de los tejidos. Cuando la inflamación se vuelve crónica, el cuerpo entra en un estado de alerta permanente que prioriza la supervivencia sobre la reproducción. El deseo se apaga, la respuesta se retrasa y la sensibilidad disminuye. A todo esto se suma el estilo de vida moderno, que muchas veces conspira en nuestra contra sin que nos demos cuenta. La falta de movimiento debilita el corazón y reduce la capacidad del sistema circulatorio de llevar sangre con fuerza a todas las zonas del cuerpo. Las horas sentado frente a una pantalla hacen que la pelvis reciba menos oxígeno y nutrientes, afectando directamente los tejidos eréctiles. Una dieta cargada de azúcares refinados, grasas trans y harinas procesadas provoca picos de insulina, resistencia metabólica y acumulación de grasa abdominal, todos ellos factores que reducen la testosterona y elevan el estrógeno. Y el exceso de alcohol, aunque pueda parecer un estimulante social, en realidad actúa como un depresor del sistema nervioso y un saboteador de la función hormonal. Con el tiempo, estas condiciones afectan tres pilares fundamentales de la salud sexual masculina: la producción hormonal, el flujo sanguíneo y la sensibilidad celular. La testosterona baja reduce el deseo y la energía. El flujo sanguíneo deficiente impide que el pene se llene de sangre con la presión necesaria. Y la disminución de la sensibilidad hace que incluso con estimulación adecuada, la respuesta sea débil o insatisfactoria. No es raro que muchos hombres describan esta etapa como tener el deseo en la mente, pero no en el cuerpo. La desconexión entre ambos mundos es, en realidad, el resultado de años de desgaste silencioso. Pero entenderlo cambia todo. Porque cuando conocemos el verdadero rostro del enemigo, no la edad, sino la inflamación, el estrés oxidativo, la acidez interna y los hábitos que los alimentan, dejamos de resignarnos y empezamos a actuar. Recuperar la firmeza no se trata de luchar contra el tiempo, sino de devolverle al cuerpo las condiciones que necesita para funcionar como antes. Y una vez que comprendemos esto, estamos listos para dar el siguiente paso: intervenir en el corazón mismo de esos procesos con estrategias simples, naturales y profundamente efectivas. Y es precisamente ahí donde un masaje tan sencillo como poderoso puede comenzar a transformar lo que hoy parece perdido. Si hay un punto en el cuerpo masculino que ha sido injustamente olvidado, ese es el perineo. Muchos hombres ni siquiera saben con exactitud dónde está, y sin embargo, este pequeño espacio guarda un poder inmenso sobre la circulación, el placer, la sensibilidad y la respuesta sexual. El perineo es la zona que se encuentra entre el escroto y el ano, un terreno aparentemente discreto que esconde debajo de la piel una red de músculos, nervios y vasos sanguíneos que participan directamente en el proceso de la erección y en el control eyaculatorio. Lo que lo hace tan especial es que actúa como una especie de centro de mando que conecta el sistema nervioso con la circulación pélvica y los órganos sexuales.
Cuando se estimula correctamente, el perineo tiene la capacidad de despertar funciones que con el paso del tiempo tienden a debilitarse. Su masaje no es un simple gesto externo. Activa la circulación profunda en la zona pélvica, favorece el retorno venoso desde el pene, mejora el aporte de oxígeno a los cuerpos cavernosos y, sobre todo, libera la tensión acumulada en músculos, que muchas veces permanecen contraídos sin que nos demos cuenta. Este último punto es crucial, porque un suelo pélvico rígido puede limitar el flujo sanguíneo y entorpecer la señal nerviosa necesaria para desencadenar una erección firme. Relajar esa musculatura con un estímulo adecuado abre literalmente el camino para que la sangre fluya con más libertad y el tejido eréctil responda con más fuerza. Además del efecto circulatorio, el masaje perineal tiene un impacto directo sobre la conducción nerviosa. En la profundidad de esa región transcurren importantes ramas nerviosas responsables de la sensibilidad genital y del control de la eyaculación. Cuando se estimulan con precisión, se vuelven más receptivas y eficientes, lo que se traduce en erecciones más rápidas, mayor sensibilidad y un control mucho más fino del reflejo eyaculatorio. Muchos hombres describen esta experiencia como reconectar con partes de su cuerpo que habían olvidado, como si el circuito eléctrico se encendiera de nuevo después de años en modo silencioso. Lo que la ciencia ha mostrado en los últimos años confirma lo que la práctica ya sugería. Varios estudios clínicos han documentado que el masaje regular del perineo mejora significativamente el flujo sanguíneo pélvico, aumenta la oxigenación de los tejidos eréctiles y favorece la producción local de óxido nítrico. Incluso se ha observado un efecto positivo en los niveles de testosterona libre, probablemente debido a la mejora en la circulación testicular y a la reducción del estrés fisiológico asociado con la tensión muscular crónica. En contextos terapéuticos, este enfoque ha demostrado ser especialmente útil en hombres con disfunción eréctil leve o moderada, eyaculación precoz, e incluso en casos de disminución de la libido por causas circulatorias o neuromusculares. Pero sus beneficios van más allá de lo puramente fisiológico. El masaje perineal también representa una poderosa herramienta de autoconocimiento. Al practicarlo con regularidad, muchos hombres desarrollan un control más preciso sobre su respuesta sexual, prolongando la duración del acto sin perder firmeza. Otros reportan un aumento notable en la sensibilidad, no solo en el pene, sino en toda la zona pélvica, lo que intensifica las sensaciones y permite experiencias más profundas e íntimas. Incluso hay quienes descubren una conexión nueva con su cuerpo, una relación más consciente y menos automática con su sexualidad, lo que transforma completamente la manera en que viven el deseo y el placer. Sé que para muchos este tema puede resultar incómodo al principio. El simple hecho de hablar del perineo despierta tabúes culturales y prejuicios heredados. Sin embargo, es importante recordar que esta práctica no tiene nada que ver con la vergüenza ni con la pérdida de masculinidad. Al contrario, se trata de recuperar el control sobre funciones que nos definen como hombres, de aprovechar un conocimiento que la medicina moderna apenas comienza a redescubrir, pero que antiguas tradiciones ya consideraban esencial para mantener la potencia sexual y la vitalidad masculina durante décadas. La clave está en abordarlo con naturalidad y con una mente abierta. El cuerpo no distingue entre lo que es tabú o no, solo responde a los estímulos que lo benefician. Y cuando entendemos que este masaje es una herramienta para despertar mecanismos que ya existen en nuestro interior, mecanismos que quizá han estado dormidos durante años, dejamos atrás el miedo y lo sustituimos por curiosidad y deseo de transformación. Este no es un acto extraño ni ajeno, es un gesto de cuidado hacia uno mismo, una forma sencilla de devolverle a la circulación, a los nervios y a la musculatura el dinamismo que necesitan para funcionar como cuando éramos más jóvenes. Y en ese proceso, muchas veces lo que parecía un problema sin solución comienza a revertirse de manera natural.
desde adentro hacia afuera. Cuando uno comprende la importancia del perineo y el poder que encierra, el siguiente paso natural es aprender a estimularlo de forma correcta. No hace falta ser un experto ni dedicar largas sesiones. Basta con unos minutos al día, realizados con conciencia y precisión, para desencadenar cambios profundos. Este masaje de apenas 2 minutos puede parecer simple en apariencia, pero detrás de su sencillez se esconde un mecanismo fisiológico capaz de restaurar la circulación, despertar la sensibilidad y reactivar funciones que tal vez llevaban años adormecidas. Todo comienza por crear el ambiente adecuado. El cuerpo responde mejor cuando se siente seguro, relajado y libre de distracciones. Por eso, recomiendo buscar un espacio tranquilo, con temperatura agradable y luz suave. No se trata de convertirlo en un ritual complicado, pero sí de ofrecerle al organismo las condiciones ideales para entrar en un estado de calma parasimpática, ese modo de funcionamiento en el que el sistema nervioso favorece la vasodilatación, el deseo y el flujo sanguíneo. Puedes hacerlo por la mañana al despertar, antes de dormir o incluso después de una ducha caliente, cuando los músculos pélvicos están más receptivos. La posición es otro detalle fundamental. Lo más cómodo es acostarse boca arriba con las rodillas ligeramente flexionadas y los pies apoyados en el suelo, o bien sentarse en el borde de una silla firme con la espalda recta y los pies planos. Lo importante es que el abdomen esté relajado y la pelvis no esté en tensión. Desde esa posición, coloca la yema de tus dedos. El índice o el medio funcionan bien entre el escroto y el ano. Esa es la zona del perineo. Al principio puede parecer difícil localizarla con precisión, pero si presionas suavemente, sentirás una superficie firme bajo la piel. Es el músculo perineal, la puerta de entrada al sistema circulatorio y nervioso que deseas activar. El primer paso consiste en aplicar una presión moderada, firme pero sin dolor. Debes sentir que el tejido responde a tu toque, que hay un leve empuje hacia el interior sin generar incomodidad. Esta presión estimula los receptores nerviosos y comienza a liberar la tensión acumulada. Permanece así unos segundos, respirando con calma y prestando atención a las sensaciones que emergen. Puede que notes un leve calor o un pulso profundo. Es la señal de que la circulación empieza a activarse. El segundo paso es introducir un movimiento circular lento y constante. Imagina que estás dibujando pequeños círculos en el centro de esa zona, primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en sentido contrario. El objetivo no es frotar con fuerza, sino generar un estímulo rítmico que favorezca el flujo sanguíneo y relaje las fibras musculares. Mantén este movimiento durante 1 o 2 minutos, sin prisa. Con el tiempo, notarás cómo la zona se vuelve más cálida, más viva, como si estuviera despertando desde dentro. Un elemento que potencia enormemente el efecto del masaje es la respiración. Al sincronizar el movimiento con respiraciones profundas y pausadas, se amplifica la respuesta del sistema nervioso parasimpático y se mejora el retorno venoso desde la pelvis. Inspira por la nariz mientras presionas ligeramente, reteniendo el aire unos segundos, y luego exhala lentamente por la boca mientras mantienes el movimiento circular. Esta coordinación entre tacto y respiración crea un estado de conexión cuerpo-mente que multiplica los beneficios del ejercicio. Hay algunos errores comunes que conviene evitar. El más frecuente es ejercer demasiada presión. El masaje debe ser firme, pero nunca doloroso. Si sientes molestia, reduce la intensidad. Otro error es hacerlo con prisa o sin concentración. 2 minutos pueden parecer poco, pero si los llenas de atención consciente, el efecto será mucho mayor. También es importante no tensar los músculos del abdomen o los glúteos durante el proceso, ya que esa tensión puede contrarrestar el flujo sanguíneo que intentas promover. ¿Cómo saber si lo estás haciendo bien? El cuerpo te lo dirá. Las señales suelen ser sutiles al principio.
una sensación de calor interno, un aumento del pulso en la zona, una ligera presión agradable en el pene o incluso una erección espontánea. A medida que repitas la práctica, notarás que estas respuestas se vuelven más intensas y naturales, señal de que el sistema vascular y nervioso ha empezado a recuperar su eficiencia. Muchos hombres reportan también un incremento notable en la sensibilidad sexual y una mayor facilidad para lograr y mantener la erección tras unas pocas semanas de práctica constante. Este sencillo gesto, repetido con regularidad, tiene el poder de devolverle a la zona pélvica la vitalidad que quizá creías perdida. Pero lo más interesante es que el perineo no es el único protagonista en este proceso. Lo que ocurre en esta región está profundamente conectado con otros sistemas del cuerpo, desde las glándulas que regulan nuestras hormonas hasta la musculatura que sostiene nuestra postura y el flujo sanguíneo global. Y ahí es donde el siguiente paso se vuelve aún más fascinante, porque no se trata solo del perineo. Cuando el cuerpo empieza a responder con más fuerza gracias al masaje perineal, el siguiente paso natural es ir un poco más allá, porque la potencia sexual masculina no depende de un solo punto, sino de un sistema completo que trabaja en conjunto. Y en ese sistema, los testículos desempeñan un papel absolutamente central. No solo son el origen de la testosterona, esa chispa bioquímica que enciende el deseo, la energía y la vitalidad, sino también el lugar donde se produce el esperma y, con él, buena parte de la señal de juventud que circula por nuestro organismo. Sin embargo, con el paso de los años, el flujo sanguíneo hacia el escroto disminuye. La temperatura local puede elevarse más de lo ideal, y los tejidos pierden elasticidad y sensibilidad. Por eso, estimular esta zona de forma regular no es un capricho, es una herramienta poderosa para revitalizar la función hormonal desde la raíz. El masaje escrotal es sencillo, pero su impacto puede ser profundo. Lo ideal es realizarlo después del masaje perineal o de una ducha caliente, cuando los músculos están relajados y el flujo sanguíneo ya se ha activado. Con ambas manos, toma suavemente el escroto y empieza a moverlo con pequeños círculos lentos, sin apretar, dejando que la piel se deslice entre los dedos. La clave está en mantener una presión ligera, casi como si simplemente estuvieras explorando la textura del tejido. Este movimiento mejora la circulación local, estimula los vasos que nutren a los testículos y ayuda a mantener una temperatura adecuada para la producción de testosterona. Puedes alternar estos círculos con suaves estiramientos hacia abajo y hacia los lados, siempre con cuidado, para favorecer la oxigenación y la elasticidad de la zona. A medida que se repite esta práctica, se notan cambios sutiles pero reveladores. Una sensación de calor más profundo, un aumento en la sensibilidad y, con el tiempo, un impulso renovado en el deseo. Al mejorar el riego sanguíneo testicular, el cuerpo produce hormonas de manera más eficiente, y esa señal hormonal no solo impacta en la función sexual, sino en la vitalidad general, el estado de ánimo, la masa muscular e incluso la claridad mental. Además, este contacto consciente con una parte del cuerpo que muchos hombres ignoran fortalece la conexión con su energía sexual de una forma natural y poderosa. Pero hay otro elemento que puede multiplicar aún más los efectos de todo lo anterior: la respiración. Pocas personas relacionan la manera en que respiran con su potencia sexual, y sin embargo, la conexión es directa. La respiración superficial y acelerada típica de quienes viven con estrés o ansiedad mantiene activado el sistema simpático, ese que prepara al cuerpo para huir o luchar, pero que bloquea el flujo sanguíneo hacia la pelvis. En cambio, una respiración profunda y consciente activa el sistema parasimpático, responsable del placer, la relajación y la vasodilatación. Cuando respiramos de esta manera, el cuerpo interpreta la señal de que todo está bien, que puede dedicar recursos a la función sexual, al deseo y al rendimiento.
Una técnica sencilla consiste en inhalar profundamente por la nariz durante 4 segundos, llevando el aire hacia la parte baja del abdomen, no al pecho, sostenerlo un instante y luego exhalar lentamente por la boca durante 6 u 8 segundos. Al hacerlo, imagina que con cada inhalación llevas energía a tu zona pélvica y con cada exhalación eliminas tensión, ansiedad y pensamientos que no necesitas. Este ritmo respiratorio no solo calma la mente, sino que mejora el flujo sanguíneo y ayuda a sincronizar cuerpo y deseo. Este proceso se puede llevar aún más lejos con un pequeño ejercicio de anclaje corporal. Mientras realizas el masaje o simplemente al terminarlo, lleva tu atención plena a las sensaciones, el calor que se expande desde el perineo, la pulsación en los testículos, la suavidad del flujo respiratorio. Si tu mente se dispersa, tráela de vuelta a ese punto físico en el que estás presente. Aprender a estar en el cuerpo es una de las habilidades más poderosas para transformar el rendimiento sexual, porque cuando la mente está aquí y ahora, la respuesta fisiológica se amplifica. El deseo deja de ser un pensamiento abstracto y se convierte en una experiencia real, tangible, que recorre cada fibra del cuerpo. Cuando estos 3 elementos, masaje perineal, estimulación escrotal y respiración consciente, se combinan, ocurre algo que va mucho más allá de la suma de sus partes. La circulación mejora en todas las direcciones. El sistema nervioso se alinea con el deseo. La producción hormonal se optimiza y la sensibilidad alcanza niveles que muchos hombres no experimentan desde su juventud. No se trata de magia ni de soluciones milagrosas, sino de devolverle al cuerpo las condiciones naturales que necesita para desplegar su máximo potencial. Y cuando eso sucede, la potencia deja de ser un recuerdo del pasado para convertirse nuevamente en una realidad presente. Lo más fascinante de todo este proceso es que el cuerpo empieza a responder mucho antes de lo que la mayoría imagina. No hay que esperar meses ni someterse a tratamientos complicados para notar resultados. Cuando se estimula el sistema de forma correcta, los cambios llegan poco a poco, semana a semana, casi como si el organismo despertara de un largo sueño. Y lo que al principio parece un simple ejercicio de masaje o respiración se convierte, con el paso de los días, en una transformación profunda que abarca no solo lo físico, sino también lo emocional y lo psicológico. En la primera semana, lo primero que muchos hombres reportan es un aumento claro de energía. No se trata solo de una sensación subjetiva, sino de una señal real de que la circulación está mejorando. El flujo sanguíneo se vuelve más eficiente, el oxígeno llega con más fuerza a los tejidos y el metabolismo general se activa. Esa nueva vitalidad se nota al despertar, con más ganas de moverse, de iniciar el día, e incluso en pequeños detalles como una mente más despejada o una mayor resistencia en actividades cotidianas. También es común que reaparezcan las erecciones matutinas, esas que durante años habían desaparecido o se habían vuelto esporádicas. Su retorno es una señal inequívoca de que el sistema vascular y nervioso está reaccionando positivamente. Durante la segunda semana, el cuerpo comienza a ir más allá de lo predecible. Las erecciones ya no aparecen solo por la mañana o durante el sueño, sino también de forma espontánea, en momentos del día donde antes no ocurrían. Esto indica que el equilibrio hormonal está mejorando y que los nervios responsables de la respuesta eréctil están más sensibles y activos. Muchos hombres notan, además, un aumento progresivo de la sensibilidad en el pene y en toda la zona pélvica. Sensaciones que antes pasaban desapercibidas, ahora se perciben con claridad, como si cada estímulo fuera más vivo e intenso. Esta nueva sensibilidad no solo amplifica el placer, sino que también fortalece el deseo y la conexión con la pareja. La tercera semana marca un punto de inflexión. A estas alturas, la firmeza de las erecciones mejora notablemente y no solo aparecen con más frecuencia, sino que se sostienen durante más tiempo. El control también cambia.
Donde antes el reflejo eyaculatorio era rápido o difícil de manejar, ahora se puede modular con mayor facilidad. Esto no ocurre por arte de magia, sino porque los músculos del suelo pélvico se han fortalecido. Los vasos sanguíneos responden mejor a la señal del óxido nítrico y el sistema nervioso ha recuperado su ritmo natural. Es en esta fase cuando muchos hombres redescubren su capacidad de decidir el ritmo del encuentro íntimo, sin la presión de perder la erección ni el miedo a terminar demasiado rápido. A partir de la 4ª semana, la transformación suele ser evidente. La vida sexual deja de ser un terreno de inseguridad o frustración y se convierte en un espacio de disfrute renovado. La potencia no es solo física. El deseo surge con más naturalidad, la conexión con el cuerpo es más profunda y el acto sexual se vive con plenitud, sin las interrupciones mentales que antes lo saboteaban. Muchos describen esta etapa como volver a sentirse joven, no porque pretendan recuperar literalmente el pasado, sino porque recuperan la confianza de saber que su cuerpo aún responde con la misma intensidad. La relación de pareja también suele transformarse. La intimidad se fortalece, la complicidad crece y la satisfacción mutua alcanza niveles que parecían imposibles tiempo atrás. Los cambios no son únicamente fisiológicos. A nivel psicológico, ocurre algo igual de poderoso. Con cada avance, la confianza se refuerza. Esa voz interna que repetía, "Ya no puedo", o "Esto es normal a mi edad", comienza a desaparecer. En su lugar surge una sensación de control, de autonomía, de saber que uno puede influir en su propio cuerpo y su salud sexual. La autoestima se eleva, no solo en la cama, sino en la vida cotidiana. El deseo deja de ser una obligación y se convierte en un impulso natural que nace de dentro. Esta renovación interior tiene un efecto dominó, mejora el humor, la forma de relacionarse y hasta la manera en que uno se proyecta ante los demás. Podría contarte decenas de historias reales que ilustran esta transformación. Recuerdo a un hombre de 67 años que llegó convencido de que su vida sexual había terminado. En 3 semanas, volvió a experimentar erecciones espontáneas y, en un mes, confesó que su relación con su esposa había cambiado por completo. O el caso de otro, de 59, que llevaba años evitando el sexo por vergüenza y que, tras seguir el proceso, descubrió que no solo había recuperado su potencia, sino también la seguridad para disfrutar sin miedo. Estas historias no son excepciones, son la prueba de que el cuerpo, cuando se le da la oportunidad, siempre responde. Así, paso a paso, el proceso se convierte en una especie de renacimiento. Cada semana trae señales nuevas. Cada avance refuerza la confianza y cada cambio acerca un poco más a esa versión potente, vital y plena de uno mismo que quizá parecía lejana. Y lo mejor de todo es que esto no es un punto final, sino el inicio de una nueva etapa, donde el placer, la firmeza y el deseo ya no dependen del azar, sino del poder que siempre estuvo ahí, esperando a ser despertado. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí, el masaje perineal, la estimulación escrotal, la respiración consciente y la reconexión con el cuerpo, constituye el núcleo de un método poderoso. Sin embargo, para que sus efectos alcancen todo su potencial y se mantengan en el tiempo, es fundamental acompañarlo con ciertos hábitos que actúan como un soporte silencioso pero decisivo. El cuerpo no funciona por piezas aisladas. Cada sistema influye en los demás, y cuando todos trabajan en sintonía, los resultados no solo llegan antes, sino que son más profundos y duraderos. El primer paso es tan básico como a menudo se pasa por alto: la hidratación. La sangre es, en esencia, agua con nutrientes, y sin suficiente agua, no hay volumen sanguíneo adecuado ni transporte eficiente de oxígeno. Además, la deshidratación crónica altera el equilibrio de minerales esenciales como el potasio y el magnesio, fundamentales para la contracción muscular, la transmisión nerviosa y la relajación vascular.
Mantener un nivel óptimo de estos minerales mejora la respuesta del sistema circulatorio y potencia la liberación de óxido nítrico, esa molécula clave para lograr erecciones firmes. Beber agua de forma constante a lo largo del día, no solo cuando aparece la sed, y complementar con alimentos ricos en minerales, como aguacate, plátano, frutos secos o verduras de hoja verde, marca una gran diferencia. La alimentación también puede ser una aliada o un obstáculo. El exceso de azúcares, harinas refinadas y alimentos procesados acidifica el organismo, promueve la inflamación y debilita la producción hormonal. En cambio, una dieta rica en vegetales frescos, frutas, legumbres y grasas saludables contribuye a mantener un pH más alcalino y un entorno celular propicio para la circulación. Algunos alimentos tienen un efecto particularmente poderoso porque estimulan directamente la producción de óxido nítrico, como la remolacha, el ajo, las espinacas o la granada. Incorporarlos con frecuencia no es un gesto trivial. Con el tiempo, mejoran la función endotelial y facilitan la dilatación de los vasos sanguíneos, amplificando el efecto de cada masaje y cada respiración profunda. La actividad física, incluso en su forma más sencilla, es otra herramienta indispensable. No se trata de ejercicios extenuantes ni de largas sesiones en el gimnasio. Caminar 30 minutos al día, subir escaleras o realizar estiramientos suaves ya es suficiente para activar el retorno venoso, fortalecer el corazón y mantener las arterias elásticas. Y cuando se combina con el trabajo corporal que ya estás realizando en la zona pélvica, el impacto se multiplica. La sangre circula con mayor facilidad, la oxigenación mejora y los tejidos se regeneran con más rapidez. Hay además pequeños gestos complementarios que potencian los resultados. Los masajes suaves en el abdomen bajo o en la zona lumbar ayudan a liberar tensiones que interfieren con la circulación pélvica. Los baños tibios, realizados unas cuantas veces por semana, relajan la musculatura y favorecen la vasodilatación. Incluso dedicar unos minutos al día a técnicas de relajación como la meditación o simplemente respirar de manera consciente contribuye a mantener bajo control los niveles de cortisol, la hormona del estrés que tanto afecta el deseo y la función sexual. Y por encima de todo, hay dos palabras que hacen la diferencia: constancia y moderación. Este no es un proceso que se mida en horas, sino en hábitos sostenidos. Lo que construyas cada día, por pequeño que parezca, se acumulará con el tiempo hasta transformar por completo la manera en que tu cuerpo responde. No es necesario hacerlo todo perfecto desde el primer día. Lo importante es avanzar, aunque sea un paso a la vez, con compromiso y atención. Porque al final, de eso se trata, de recuperar el control sobre tu cuerpo, tu deseo y tu vitalidad, de dejar de ver el paso del tiempo como una condena y empezar a entenderlo como una oportunidad para reconectar contigo mismo desde un lugar más consciente y poderoso. Cuando cuerpo, mente y hábitos trabajan en armonía, la potencia no es un recuerdo lejano, es una realidad presente, construida día a día, con cada decisión que tomas.